buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, hace 2 programas hablamos sobre un libro que se llama El régimen de la propiedad agraria en México, cuya autoría es del maestro Francisco López Bárcenas y quien nuevamente está con nosotros para ampliar un poquito más del tema. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Erika. Y también nos acompaña Mayra Eslava, que es académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, hemos estado viendo una modificación de leyes en los últimos años después de aprobadas las llamadas reformas estructurales. Y una de ellas, la energética en específico, menciona que la explotación de hidrocarburos están por sobre cualquier interés que hay sobre la tierra. Y bueno, justamente este libro nos apoya para ser puntuales, primero en conocer cuáles son las distintas modalidades de propiedad de la tierra y cómo pueden hacer las personas para defenderse ante este tipo de situaciones. Francisco, me gustaría que nos comentaras o que nos dieras una introducción de justamente de lo que hablas en este libro. Sí, cómo no, pues muchas gracias. Mira, el libro, creo que hay que decirlo, también trae un subtítulo de primeros auxilios jurídicos para la defensa de las tierras y los recursos naturales, y tiene que ver justamente con lo que tú dices. A partir de 1992, cuando se reforma el artículo 27, pues se transforma profundamente en la idea de propiedad que haya surgido en la Constitución de 1917. Los constituyentes de 1917 inventaron prácticamente una idea de propiedad originaria. No existía en el mundo jurídico hasta antes de la Constitución del 17. ¿Qué significa esto? Que todas las tierras que hay en México, todas, absolutamente todas, pertenecen a la nación en primer lugar, y la nación a través del Estado la otorga a los particulares, y tenemos así 4 tipos de propiedades en México: la ejidal, la comunidad agraria, la propiedad privada y la propiedad pública. Además de eso, tenemos que la propiedad, de acuerdo a la Constitución y todavía en la actualidad, a pesar de las reformas, dice que debe tener un uso social. Y a partir de ahí hay 2 figuras, que son la expropiación y la imposición de restricciones, que técnicamente la Constitución llama modalidades, y es aquí donde entra el asunto de los megaproyectos. En 1917, cuando se establece la figura de la expropiación, lo que están pensando es expropiar a los particulares para beneficio social. Lo que hemos visto ahora es que se expropia a los sociales, es decir, a los ejidos y a las comunidades agrarias para favorecer a las empresas. Modificaron nada más el uso de esta figura, no cambiaron en general la figura. Y en la cosa de las modalidades, bueno, las restricciones que hemos tenido históricamente, una de ellas es la construcción de áreas naturales protegidas. Pero más recientemente, con la reforma energética y con la reforma a la forma de explotación de los hidrocarburos, se han usado 2, se han inventado prácticamente 2 que me parece a mí que hay que aclarar. Una de ellas es la ocupación temporal de tierras, y la otra son las servidumbres. Si uno ve bien estas figuras, las servidumbres no son servidumbres. Yo lo explico en el libro. La servidumbre es cuando hay un predio que domina y hay otro predio más pequeño. Por ejemplo, que el grande no deja al propietario del pequeño usarlo, pasar, construir cosas, y entonces se impone una restricción al grande para que deje que el chico pueda. Lo que hay en la ley no es eso, lo que hay es prácticamente apropiación de las tierras con el nombre de servidumbre. Yo creo que esa es una cosa que los campesinos, que los abogados tenemos que saber, porque entonces hay forma de decir que son servidumbres. Y con respecto a la ocupación temporal, que sobre todo viene en la ley de hidrocarburos, y en la ley
asociaciones público-privadas también. Yo lo que diría es que son anticonstitucionales. ¿Por qué? Porque el artículo 27 de nuestra Constitución literalmente, expresamente dice que quien lo regula es la ley agraria, la que regula las tierras ejidales comunales. En ese sentido no puede venir otra ley a decir cómo se van a regular las tierras. Son algunos de los elementos que trato en el libro, ¿no? Mayra, ¿cuáles serían tus observaciones respecto a lo que está comentando el maestro? La primera de esas es lo que dice respecto al artículo 27 constitucional. No solo regula la tierra, sino también regula los recursos naturales. Y evidentemente cuando se hacen estas regulaciones, todas las legislaciones que existían eran como para apoyar o decir que se puede usar bien la tierra, ¿no? Si pasa un río, si hay bosques, si hay... Entonces que todo se pudiera aprovechar para beneficio social. Eso evidentemente también ha cambiado, ¿no? Ahora la legislación no sirve para apoyar o servir para el uso social, sino sirve más bien igual para empresas. Entonces eso también podemos decir que cambió esa modalidad de la legislación y la revolución, que son las reformas estructurales que vemos. Pero también hay que decir que hay muchas cosas que hay de algunas personas o algunos académicos que también no saben cómo funciona esto y entonces se van diciendo cosas, ¿no? Esto de que las tierras comunales se pueden vender. Bueno, hay que ver cómo son las modalidades, ¿no? Hay ejidos, ya lo dije, ¿no? Hay 4 tipos de modalidades de propiedad agraria. Pero los ejidos, finalmente, si uno se regresa a la historia y los ve, los ejidos se dieron o se dan esas tierras para que la gente los pueda usar en beneficio social. Y las comunidades se les restituye lo que ya está, en algunos casos, o se les dota de lugares. Pero esas dotaciones y esta restitución de tierras o el dar propiedad no tiene que ver, o desde el apartado histórico podemos decir que no tiene que ver con que son el territorio que los pueblos, por ejemplo, usaban. No son eso, sino son otro, o le daban otro pedazo, y además ese pedazo tardaba mucho en darse. Eso de dar restituciones o dotación de tierras tardaba mucho, casi 10 años. Entonces el reparto agrario tardó mucho tiempo en hacerse. Y hay casos que se les dio una vez, se les dio otra vez, ¿no? Y se les dio tercera vez. O 3 veces les dio dotación, 3 veces les dio repartición de tierras de distintos lugares, ¿no? Que no siempre tienen que ver, por ejemplo, con los pueblos indígenas, con su territorio, ¿no? Sino son tierras. Pero sí se veía esa idea de hay que hacerlo todo para que funcione, ¿no? O sea, en beneficio del uso social. Repartición que se ha ido acabando a través del procede, tengo entendido, ¿no? Se han hecho estos movimientos para que la gente comience a tener sus títulos de propiedad, pero a la vez también puedan otorgar sus tierras a otros, ¿no? Sí, mira, la reforma de 1992 terminó con el reparto agrario, aunque no fue tan tajante, porque en el cuerpo consultivo agrario quedaban expedientes que pasaron a los tribunales para que los resolvieran en definitiva, y algunos juicios salieron positivos, es decir, les dieron la razón a los que pedían y les siguieron dando tierras. Esa es una cosa. El procede lo que hizo fue, lo que nos dijeron que iba a hacer era dar certeza, es decir, midieron los polígonos de los ejidos y las comunidades. Querían saber hasta dónde exactamente llegaban, porque muchas de las dotaciones o del reconocimiento de propiedad que se hizo a través del siglo XX, pues hablaban de el cerro o el río o el árbol, ya no existía. Entonces lo que hizo fue medir bien, por un lado, el perímetro de los polígonos, y por el otro lado medir parcelas. ¿Qué es lo que querían? ¿Qué es lo que buscaban? Dar certeza jurídica, me dijeron. Sí, pero la certeza jurídica era para los terceros, no para los propietarios. En ese sentido, bueno, creo que hay una idea errónea de que se vendió mucha tierra. Las estadísticas que hay es que se vendió poquísima tierra. Y sobre todo se vendió donde... La impresión que yo tengo es que se regularizó lo que ya se había vendido de manera ilegal, sobre todo para zonas inmobiliarias y costas y fronteras en México. Lo que sí aumentó muchísimo fue la renta de la tierra, y creo que este dato es importante porque ¿cuál sería la razón? A mí lo que me parece que es la razón de por qué aumentaron mucho la renta es que pues el tipo de
proyectos que están impulsando, pues son muy dañinos para la tierra. Entonces nadie va a comprar algo que sabe que va a destruir. Un ejemplo sería una minera. Pues ¿cómo va a comprar una tierra que sabe que la va a destruir y al cabo de 10, 15 años cuando termine el proyecto ya no tiene ningún valor? Entonces mejor la renta y pues el que carga con esos daños pues es el propietario de ella, ¿no? Claro. Rentas que también hemos documentado son casi irrisorias por el monto que pagan las grandes empresas que van a desarrollar los megaproyectos en estos espacios. Vamos a hacer un corte para seguir hablando del libro El régimen de la propiedad agraria en México, primeros auxilios jurídicos. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos hablando sobre este libro que recientemente ha publicado el maestro Francisco López Bárcenas, y tratando de entender un poquito más estos asuntos jurídicos que tienen que ver con la tierra y la defensoría de estos espacios que prácticamente están acaparando las grandes empresas y el gobierno federal, también hay que comentarlo, a través de los proyectos de infraestructura que se están desarrollando y los megaproyectos que están desarrollando varias transnacionales ya en el país en distintos sectores, desde la minería, la energía eólica, la explotación de hidrocarburos, las grandes represas, en fin, es un sinnúmero de espacios de gente que está siendo afectada por estas obras y que, bueno, Francisco, nos quedamos con el tema de la renta de las tierras, pero también está el de la venta. Entonces me gustaría que nos explicaras un poquito más a detalle qué es lo que pueden hacer aquí las personas para proteger sus espacios. Sí, mira, bueno, desarrollo una parte en el libro, sobre todo haciendo resaltar el papel que la Asamblea General, ya sea de ejidatarios o de comuneros, tiene en ese sentido, porque la ley agraria establece literalmente que el destino de las tierras es facultad de ellos. Ahora, ¿cómo funciona esto en la práctica? Bueno, por un lado estábamos hablando del Procede y Procecom también, que fue un programa para comunidades y que ahora es FANAR, y incluso hay otro programa que maneja la Procuraduría Agraria, que por sus siglas le dicen RAJA, ¿no? Que es un programa para dar certeza a los actos jurídicos. Decíamos que el Procede y el Procecom lo que buscaban era, pues, delimitar exactamente a dónde llegaban los polígonos, y por un lado, y por otro, delimitar los límites de las parcelas. Eso, en principio, solamente dice eso, que esa es su parcela o que es el polígono. Eso no les permite vender. Tratándose de ejidos, tendrían que hacer una asamblea general calificada donde decidieran primero dejar el régimen ejidal y pasar al régimen privado, y después otra asamblea, no se valen las dos, ya lo dijo la Corte, en un mismo acto, hacer otra asamblea en donde cada quien asume su parcela y la puede vender. O sea, no es tan fácil, no es tan así. Y por otro lado, tratándose de comunidades, hay un paso previo que es hacerlos ejido y después hacer lo que corresponde al ejido. No es cosa fácil. Bueno, eso es importante porque el tipo de contratos que se realizan sobre esas tierras también tienen que ver con ello. Por ejemplo, el gasoducto de los Yaquis en Sonora. Pues la empresa constructora fue y firmó un convenio con las autoridades de uso de su tierra. Ese convenio es absolutamente ilegal. Cualquier yaqui puede ir al tribunal agrario y decir pedir la nulidad. Es ilegal. Tuvieron primero que hacer la primera asamblea y la segunda asamblea para que ellos decidieran si iban
a firmar o no. Entonces, eso nos lleva a la idea de cómo funcionan las asambleas, que también trato de explicar un poco acá en el libro, que es, hay asambleas que en la jerga jurídica se le dicen blandas o duras, ¿no? Que para el destino de las tierras deben ser duras. ¿Qué quiere decir esto? Que debe estar por lo menos el 75% de los derechosos. O sea, no se vale de que llegan 20 y acuerdan un 20%, no, tienen que estar el 75%. Entonces, a mí me parece que conocer estos datos, más allá de lo que luego se ve en la prensa, luego se dice en los pasillos, es importante porque permite a la gente defenderse. Mucha gente se ha defendido así. San Salvador Atenco mucho tiempo, Xochicuautla bastante tiempo, pero en el Istmo también con las eólicas han sido a través de las asambleas, donde ellos, Guerrero mismo con la minería, manejar bien estos datos de los procedimientos es importante, porque de eso puede depender que un acto sea válido o no, y bueno, pues es lo que trato de explicar acá. Y bueno, también hay artículos que se han hecho a nivel internacional que justamente, Mayra, me gustaría que nos comentaras, afianzan esta certeza que hay para la defensoría de las tierras. Sí, porque también otra cosa que se tiene es que parece que todas las comunidades son indígenas, ¿no? Y no todas son indígenas. Entonces, en el caso de pueblos y comunidades indígenas, sí se puede aplicar, por ejemplo, el Convenio 169. En el caso de los otros también podemos aplicar la reforma que hubo al artículo primero constitucional en el 2011, que esa reforma lo que hace es poner a la par los tratados de derechos humanos con la Constitución, ¿no? Los tratados económicos pasan a un segundo plano, solamente son los de derechos humanos. Nuestro país ha firmado aproximadamente 283 tratados de derechos humanos, que es lo que tiene la Suprema Corte de Justicia registrados. Entre esos tratados está el Convenio 169, lo cual que favorece a los pueblos indígenas. Hay artículos del 13 al 19 del Convenio 169 donde se habla de tierras, territorios y el uso de los recursos naturales. Entonces a eso nos puede ayudar mucho en caso de una defensoría para un megaproyecto, una minera o incluso la ley de hidrocarburos, porque están debajo del tratado. Entonces eso nos puede ayudar para ser como una defensa, pero en caso de que sean comunidades indígenas. En caso de que no, bueno, está la reforma al artículo primero constitucional y habría que revisar todos los tratados de derechos humanos que tengan que ver con propiedad, adquisición, recursos naturales, etc. Entonces ahí puede ver esas dos diferencias, ¿no? Y bueno, justamente estos artículos de los que nos hablan nuestros especialistas vienen comentados en el libro que acaba de publicar el maestro Francisco López Bárcenas. Y bueno, me gustaría que fuéramos a un corte y regresamos para hacer las conclusiones del tema. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Y bueno, estamos hablando sobre el libro El régimen de la propiedad agraria en México, primeros auxilios jurídicos, elaborado por el maestro Francisco López Bárcenas. Y bueno, estas formas justamente de auxiliar jurídicamente a las personas que podrían estar o podrían enfrentar alguna situación de intento de despojo, de desplazamiento de sus espacios. Y bueno, a través de estos años y en el programa justamente hemos elaborado programas donde podemos visualizar los conflictos sociales a los que se enfrentan, pues desde las comunidades indígenas en Sonora, ¿no?, en Oaxaca, en el sur con esta siembra de semillas transgénicas también, ¿no?, y la renta de las tierras o el abuso que hay sobre las tierras. Y me gustaría, Francisco, tú has trabajado con distintos casos, me gustaría que nos comentaras o que nos ejemplificaras, que bajáramos un poquito más a lo real este libro que tú haces. Sí, me gustaría insistir en esto que decía Mayra. En el libro explicamos los tipos de propiedad, que dijimos son 4.
Pero el convenio 169 no habla de régimen de propiedad, habla de territorios. Y por estar como parte de los tratados que ha firmado nuestro país, pues forman parte del derecho mexicano. Eso yo creo que es importante, porque eso es lo que incluso están usando muchos ejidos, muchas comunidades indígenas actualmente. Me gustaría también decir una cosa que ya dije, pero creo que es importante. La ley principal que regula las tierras es la ley agraria. Que lo que diga la ley de hidrocarburos, la ley de energía eléctrica, la ley de asociaciones público-privadas, la ley de zonas económicas especiales, si está en contra de la ley agraria, que hay muchas cosas que están en contra de la ley agraria, no aplica la ley agraria. Pongo un caso. La ley de hidrocarburos dice que se pueden hacer ocupaciones previas de tierras ejidales o comunales. La ley agraria dice que están prohibidas las ocupaciones previas. Hay un conflicto de leyes ahí. ¿Cuál aplica? Pues la ley agraria, porque la Constitución dice que es la que regula la ley. La ley, por ejemplo, de asociaciones público-privadas dice que para la expropiación de tierras ejidales no se sigue la ley agraria, sino lo que dice la ley de asociaciones público-privadas. Pero frente a una cosa que dice una ley y lo que dice la Constitución, se aplica lo que dice la Constitución, y la Constitución dice que se aplica la ley agraria. Esas son de las cositas que sí me gustaría resaltar, porque justo es lo que puede apoyar en esta defensa. Y porque en algún momento yo creo que las personas que no tenemos conocimientos tan profundos en la parte jurídica, sí nos llamó mucho la atención y nos sorprendió esta idea que en el artículo 6º justamente de la ley de hidrocarburos se dice que es de preferencia la explotación de justamente de hidrocarburos por sobre cualquier otra actividad, ¿no?, que tenga que ver con el campo. Y bueno, uno se queda con eso, ¿no? Sí, fíjate, en ese ejemplo que pones, no hay otra, bueno, no había, ahora sí ya hay, la reforma constitucional sobre hidrocarburos dice que son los hidrocarburos los que están por encima incluso de la actividad minera. Sí, en ambas no hay otra disposición al respecto. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra Constitución, en el mismo artículo 27, el derecho de los campesinos a promover el desarrollo rural. Y dice que eso es sembrar los alimentos que consume México. Por el mismo artículo 27 constitucional dice que una cosa que ya decía Mayra, los recursos forestales deben ser para el desarrollo equilibrado del país, para la distribución de la riqueza de manera equitativa y para su conservación. O sea, estas dos preferencias que da tendrían que estar sujetas a estas dos. Pero más allá, si se trata de comunidades indígenas, aunque su propiedad sea ejido o sea pequeña propiedad, que hay muchas comunidades indígenas que tienen pequeñas propiedades, lo que podría aplicar es el convenio 169 y decir, espérate, aquí no puedes expropiar porque peligra mi existencia como pueblo. Claro. O sea, esas cositas que son las que justamente tratamos de hablar en el libro y que se han hecho. Mira, me decías algunos ejemplos para irla bajando. Hay una comunidad en Chihuahua, en el municipio de Orique, que se llama Repechique, son rarámuris. Y en febrero pasado, la corte resolvió un asunto de ellos que reclaman que se les titulen tierras porque no como ejido, no como comunidad agraria, no como propiedad agraria, es decir, como territorio, porque las han ocupado siempre. Y el litigio era que hay un particular al gobierno en los 60, 70 del siglo pasado le dio unos títulos, pero ellos ya estaban ahí, ellos ya acaban de ganar y tienen firme de que ellos tienen su propiedad por el hecho de haber existido. Ellos se fundaron en el convenio 169, una resolución muy importante, ¿no? Los compañeros MEPA en Guerrero lograron que ellos estaban impugnando que el gobierno mexicano había
otorgado concesiones en su territorio y estaba limitando los usos agrícolas que hacen de él, los usos rituales que hacen de él. Él llegó a la corte también, la corte no lo decidió porque la empresa se desistió de las concesiones y ahora ellos con el convenio 169 tienen otro amparo para que declaren libre de minería ese territorio. Vamos a ver qué dice la corte en estos días. Bueno, en Veracruz un juez determinó que frente al derecho de una empresa a construir una hidroeléctrica y el derecho de la naturaleza a existir, tenía prevalencia el derecho de la naturaleza. O sea, son batallas pequeñas, pero que son muy importantes para esto que está sucediendo. Pues son batallas pequeñas, pero que han llamado la atención a nivel internacional, Mayra, de relatores que han tenido que visitar el país para hacer recomendaciones al gobierno mexicano en este sentido, ¿no? De respetar los derechos humanos y de respetar también el medio ambiente y las leyes que protegen a las comunidades, ¿no? Sí, yo creo que todo tiene que ver con cómo se cambió el orden jurídico en nuestro país, ¿no? Ese bloque constitucional que tenemos, que es los tratados, la constitución, las legislaciones, ¿no? Pero que están por debajo de todo lo demás. Entonces hay que ver cuál es en prevalencia la más importante, ¿no? Y los convenios, obviamente el convenio 169 es el que se puede usar más porque tiene mucho más derechos, facultades que se les dan a los pueblos indígenas en este caso, pero también, por ejemplo, tenemos a la Corte Interamericana, ¿no? La Comisión Interamericana. O sea, la jurisprudencia de la Corte Interamericana también ha sido relevante. A partir de que nuestro país acepta la injerencia de la Corte en 1990, ahí tenemos también mucha jurisprudencia que tenemos que revisar en caso de algún conflicto, alguna cosa legal, también hay que ver eso. Eso entra dentro de nuestro bloque constitucional también. Entonces, es mucho lo que podemos ver y dependiendo de qué caso, estamos hablando en este caso de tierras y territorio. Podríamos también meternos al caso de como derechos políticos, el territorio como derecho político, el territorio como derecho cultural, ¿no? El territorio como derecho social. Hay que ver cuál es el caso, pero se están llevando a cabo muchas sentencias y muchos litigios sobre eso, dependiendo de qué es lo que los pueblos quieran en ese caso. Y bueno, justamente esto viene a partir de que los intereses económicos se ponderan sobre los intereses sociales, ¿no? Y bueno, habría que estar como muy al pendiente, continuar con este tipo de estudios y bueno, desafortunadamente está por concluirse nuestro programa. Francisco, un último comentario. Bueno, una cosa que creo que es importante es que el libro y el derecho en general para mí es un instrumento y como instrumento funciona de acuerdo a quién lo use y de acuerdo a cómo lo use. Primero, lo que buscamos es que pues tengan pues muchos elementos del derecho para usarlo bien, por un lado, pero solo no funciona. Hay que acompañarlo con otros instrumentos, como ya hacen muchos pueblos, muchas organizaciones de derechos humanos, la denuncia pública, la movilización, el cabildeo, porque también eso hacen las empresas que quieren que no se aplique, ¿no? Entonces, claro, yo creo que una defensa integral tiene que combinar varios instrumentos, si no, su resultado sería muy poco. Estar atentos a las estrategias que siguen los otros. Mayra, un último comentario. No, solamente, pues, por eso es que creo que apoyamos un poco este libro, ¿no? Esto de que la gente que no, lo que tú decías al principio, no conocemos mucho sobre la ley agraria, sobre las formas de propiedad, bueno, podemos tener un acercamiento y sí ir viendo cuáles podrían ser las posibles defensas, ¿no? En el caso de que eso llegara a nuestra comunidad, siendo o no pueblos indígenas, ¿no? Eso es importante decirlo, no importa si son pueblos indígenas o no, también hay formas de ir viendo cómo se puede llevar a cabo una estrategia jurídica, pero tendría que estar acompañado obviamente de todo lo que dice el doctor, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haber estado nuevamente con nosotros. Los esperamos, este es su espacio siempre y también agradecemos a ustedes que se hayan puesto en línea con nosotros como cada martes a las 8 de la noche. Nos vemos el próximo. Gracias.